Para nosotros, como digo, es muy importante recibir el legado de Ernesto Sábato, una de las grandes voces de nuestra cultura, que ya fue reconocido en España con el premio Menéndez Pelayo, con el premio Cervantes, pero que nos honra hoy al formar parte de la caja de las letras del Instituto Cervantes. Para nosotros se trata de recibir a una de las grandes voces de nuestra lengua, de nuestra literatura, autor de obras tan importantes como El túnel o como Sobre héroes y tumbas, pero también una figura que se convirtió en una referencia ética fundamental. Si su literatura se caracteriza por la capacidad de interiorización en los personajes para indagar en los límites de la ética, su comportamiento como ser humano se convirtió también en una referencia fundamental en toda la comunidad y en Argentina cuando se trató de reivindicar los derechos humanos y los valores de la democracia. Por todo ello, para nosotros es hoy un motivo de emoción especial recibir el legado de Ernesto Sábato y vuelvo a darle las gracias a su hijo, Mario Sábato, escritor, cineasta y titular de la Casa Museo que lleva el nombre de nuestro escritor. Y a él le doy, aparte de las gracias, la palabra para que nos explique el sentido del legado que vamos a custodiar aquí en esta caja de las letras. Muchas gracias. Estaba pensando en qué decir, cosa que hago pocas veces, en general hablo sin pensar, pero me gustaría pensar que la memoria sirve para cuidar la historia, y contar los aspectos más chiquitos, más personales, más íntimos de lo que fue una cruzada en nuestro país, encabezada por el padre y por mi padre. Esa cruzada hoy se recuerda como que contó con el apoyo de toda la gente, de que todos los apoyaban a don Raúl y a mi padre. Y eso es porque la memoria a veces adecua para que nos podamos mirar en el espejo, para que sea más cómodo mirarnos en el espejo, para que soportemos los espejos. Bueno, no fue así. Yo no sé, no voy a generalizar ni dar porcentajes, pero diría que algo así como la mitad de la población, la totalidad de los sindicatos, la casi totalidad de los partidos políticos, la totalidad de lo que era la Iglesia argentina en aquel momento, y la totalidad de los poderes económicos, y los medios, claro está, estaban absolutamente en contra de esa cruzada por la moral y la justicia. Y en casa yo recuerdo que lo veíamos partir a papá cuando iba para las reuniones de la CONADEP con su chofer, tenía un chofer que él confiaba mucho, mi hermano y yo temblábamos porque era de la policía. Y él decía, no, pero sí es un buen tipo. Y bueno, temblábamos porque que dejar la custodia de alguien como mi padre o como tu padre a la policía era un suicidio en aquel momento. No sé si ahora también, pero bueno, en aquel momento seguro. Y él volvía y nos hacía recordar a Conrad, porque decía el horror, las palabras finales del libro maravilloso de Conrad.
Y venía cada vez más destrozado, más destruido, hasta que terminó siendo un fantasma de sí mismo. Mi padre empezó a irse cuando terminó la CONADEP. Ya no fue el mismo y nosotros tampoco. La Argentina, gracias a Dios, tampoco, pero para bien. Entonces eso que hoy parece tan sólido, tan para estatuas, tan para libros de bronce, es la historia que a veces tenemos que aceptar, porque es muy incómodo a veces, casi siempre, vivir con la verdad. Yo espero que esto sea la otra verdad. Mi padre, hombre de letras, mi padre escritor, mi padre artista. Esa es la otra verdad que es más importante. Yo hablo solamente de la verdad cotidiana, la verdad familiar. Pero bueno, esa es mi verdad. Bueno, yo estoy muy contento, les agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo, porque él quería mucho al Cervantes. Bueno, tuvo el premio, ¿no? ¿Cierto? Pero lo quería mucho y quería mucho a lo que unió a toda América Latina, que fue el idioma, el español, que nos legó la conquista. La conquista fue atroz en muchas causas, en muchos aspectos, pero ahí fue fantástica, porque ayer hablaba con una amiga de lo que sucede en nuestra Latinoamérica, y de repente, le voy a pasar el ejemplo de Italia para que nadie se ofenda. Las diferencias entre un napolitano y un veneciano, ¿no es cierto?, en Latinoamérica la podemos encontrar si viajamos 10.000 kilómetros, no 100 ni 200. Esa es la unidad que nos legó la lengua de Cervantes. Y en ese aspecto, mi padre siempre fue un defensor de ese aspecto. O sea, ustedes saben que ya no se sabe cómo llamar la conquista, el Día de la Raza, el encuentro de... No fue un encuentro, fue un desencuentro, fue terrible, pero fue milagroso también. Bueno, he hecho un esfuerzo gigantesco para no hacer bromas, así que me callo antes de empezar. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias de nuevo, Mario. Gracias a todas las autoridades que están aquí. Supongo que sabes que el Instituto Cervantes bautizó su biblioteca en nuestro centro en Budapest con el nombre de tu padre, Biblioteca Ernesto Sábato, y para nosotros siempre es un orgullo trabajar no por la cultura española, sino por la cultura en español. Es la comunidad que nos da fuerza a los unos y a los otros, y perdemos fuerza los unos y los otros si rompemos los lazos de comunidad que tenemos. Por eso para nosotros es muy emocionante tener una biblioteca Ernesto Sábato en Budapest, recibir hoy este legado y recibirlo muy cerca de otro legado, el que nos dio la Universidad de Buenos Aires. También estuvo aquí el embajador con nosotros, que nos legó la primera edición del ejemplar del informe Nunca Más. Un idioma es mucho más que un vocabulario, y trabajamos todos, todas, para que nuestras palabras tengan el sedimento y el contenido de los valores de los derechos humanos y de la democracia con los que personas como tu padre o el padre de Ricardo se comprometieron.